Ya va casi 3 meses de que el álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, salió y sinceramente he tenido conflictos con ese álbum, más que nada porque al inicio me gustaban mucho unas canciones y ahorita después de tanto escucharlas, o más que escucharlas, que suenen en todos lados, ya me dejaron de gustar. Sin embargo, hay una en específico que neta no paro de escuchar y es la de Tarot junto con Jay Cortés. Y me encanta porque la instrumental está súper sencilla, no sé, es muy adictiva esa instrumental y pues decidí recrearla. Así que en este video te voy a mostrar cómo fue que lo hice. Además decirte que te tengo un regalo. Y más o menos así suena mi remake. Yo sé que ya sabes cuál va a ser el regalo porque está en el título y es el FLP. Sin embargo, quiero proponerles una meta para yo poder desbloquear ese link de descarga de este FLP, ya que todo está hecho con plugins nativos del FL Studio. Así es, no hay ningún plugin externo y la meta es llegar a más de 200 likes y también más de 100 comentarios. Así que en el momento en el que se llegue a esa meta, van a tener el link de descarga completamente gratis. Así que bueno, vamos a empezar. Como tú te puedes dar cuenta, no es una instrumental súper compleja, ya que solamente hay pocos sonidos melódicos. Estamos hablando del sonido principal, que es este pianito, una melodía extra, las vocales y el bajo. De ahí todos son puros drums. Pero bueno, vamos a empezar con el primer sonido, que es el que más me gusta, o sea, es una chulada de sonido y lo hice aquí en el GMS. Yo sé que se puede hacer también en el 3x Oscillator, sin embargo quería probar en otro plugin del FL y la verdad es que me llamó bastante la atención el GMS. Era la primera vez que me ponía a diseñar un sonido dentro de este plugin y debo destacar que el GMS trae un noise que le da una textura bastante vintage y era algo que buscaba y que me encantó el resultado. Súper sencillo el preset, la verdad es que conseguí casi todo el sonido dentro de aquí del plugin. Lo único que hice aquí en los efectos fue estar ecualizando y añadiéndole otros plugins como el Vintage Chorus, que también es nativo del FL, un reverbcito nada más para darle más ambiente y el sidechain hecho con el Grossbeat de una forma muy sencilla, y eso es todo el sonido como tal. Lo interesante es aquí en el MIDI, como ustedes pueden estar viendo que hay varios colores, pero la clave del sonido está en el uso de las notas slide, que si quieres saber un poquito más del tema, aquí en esta tarjetita para que vayas y ahí te lo explico. Pero en resumidas cuentas, la nota slide simplemente ayuda a hacer la transición de una nota a otra de una forma más suave, o si quieres incluso verlo como un envelope de pitch, que no es tanto eso, va por ahí. Lo interesante es justamente en este último acorde, que como tú puedes estar viendo tengo 3 notas de diferente color. ¿Esto para qué? Para que no choquen las notas slide y solo afecten a las notas que yo quiero. En este caso yo puse una nota slide de color morado y una de las notas del acorde, que es E sostenido, también está en el mismo color. ¿Qué pasa? Que cuando suene esta nota y pase aquí la nota slide, solamente va a afectar a esa nota. En pocas palabras, la nota slide morada solo afecta a las notas moradas, la azul al azul, la verde a la verde, y no hay más nada. Así que vamos a escuchar cómo suena esto. De aquí vamos a pasar al segundo elemento importante, que son las vocales, que como ustedes están viendo es un sample, sí, porque pues no encontré las vocales originales, no las pude recrear. Sin embargo, al final de la canción de Tarot pues aparecen y simplemente decidí samplearlas, que de hecho también aquí incluye la melodía que viene en el coro, que es como de tiririri. Bueno, ahorita lo vas a escuchar. Tiririri, tiririri. A esa me refiero. Que bueno, yo intenté recrear el sonido, definitivamente no me acerqué a él porque el sonido original suena que está súper procesado, entonces pues no podía conseguir algo similar. Solo diseñé este sonido para que lo acompañe.
que si quieren ver los parámetros pues nada más es esto en el 3x Oscillator, el envelope hecho a manera de un plug, y en efectos como tal le puse un vintage chorus, lo ecualicé, le puse un stereo enhancer para abrir su imagen estéreo, un reverb y un gross beat, no hay más nada, así de sencillo está ese sonido. Y nos vamos con el último sonido melódico, que es el bajo, que este es el clásico bajo del 3x Oscillator, que ya todos saben cómo hacerlo, nada más es bajar estas perillas al 0. Sin embargo, yo en el mixer le añadí una distorsión con el efector, que también es nativo, al igual que filtré este bajo, y no tiene más nada, y así suena la línea que sigue. Y se repite. Listo, esos son los únicos elementos principales melódicos. Más adelante en la canción hay un piano, sin embargo no predomina tanto, por eso no decidí meterlo dentro del remake. Pero bueno, pasemos a la parte rítmica, que es simplemente un kick marcando los 4 tiempos. Que si se preguntan de dónde saqué los sonidos de las baterías, los saqué de mi librería Waves Drum Kit, que la vas a tener aquí en la descripción. Utilicé este kick. Sin embargo, yo le puse aquí un poquito de boost para que sonara un poquito más clipeado, con más punch, y de aquí para el snare hice un layer de 3 sonidos, de 2 rim y de un snare como tal. Eso sí, debo de decirles que se acerca un poco al sonido original, sin embargo, no es exactamente el mismo. Así suena el rim 2 y el snare. Vamos a escuchar cómo suena en contexto junto con el bajo. Y en sí eso es todo por el remake. Como tú te puedes dar cuenta, es muy sencillo. Nos seguimos dando cuenta que las instrumentales hoy en día son bastante minimalistas, pero debo de hacer énfasis en algo, y es que importa mucho el sound selection que uno tiene al momento de hacer estas instrumentales, ya que eso es lo que le va a dar vida y sobre todo identidad a la canción, o en este caso al beat. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció el video, si te gustaría que le hiciera remake a alguna otra canción, también déjamela aquí abajo. Recordarte que el link de descarga de este FLP se desbloquea a los 200 likes y 100 comentarios. También no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.